Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. El personaje de Hulk es uno de los más fuertes dentro del UCM. Por ello no nos sorprende que él terminara con la misión de usar el guantelete y así dar el chasquido que regresó a la mitad del universo con vida. Lo que fue claro, realmente inesperado, fueron los efectos de dicho chasquido y sobre todo el gran poder de las gemas del infinito sobre su brazo derecho. Pero este suceso visto en la película nos deja con una gran duda. ¿Qué pasará en el futuro con el brazo de este gigante verde? Y ante esto, una vez más, los hermanos rusos, directores de la película, nos han dado la respuesta. Por eso en este video te traemos toda la verdad de por qué el brazo de Hulk fue destruido. Y recuerda, claro, suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, Vengador. En definitiva, Hulk es uno de los personajes más queridos de toda la historia de Marvel. Fue en sí una de las primeras creaciones de Stan Lee y Jack Kirby. Apareció en casi todas las series animadas. Protagonizó su programa de televisión y tuvo 2 películas en el cine antes de abrirse camino en el nuevo universo creado de Marvel para el cine. Es sin lugar a dudas uno de los personajes más famosos y emblemáticos de Marvel. Y en mancuerna, claro, con la interpretación de Mark Ruffalo dentro del universo de Marvel, esto le ha dado lugar a un gran personaje en este universo. Gracias a todo este antecedente que tiene el personaje, sabemos que Hulk es uno de los seres más fuertes del universo de Marvel. Y en la última película de Avengers Endgame, nos presentaron aquí una evolución del personaje de Hulk. Nos mostraron, claro, la famosa combinación de Bruce Banner y Hulk, lo cual, claro, nos mostró otra faceta del personaje como Smart Hulk. Sin embargo, nada de eso hace que el Avenger de Mark Ruffalo sea invencible, porque a pesar de ser un superhéroe muy poderoso, puede sufrir daños, como ya lo habíamos visto previamente cuando se enfrentó a Thanos. Pero entonces, ¿realmente quedó destruido el brazo de Hulk después de usar el guantelete de Tony Stark? Y como siempre, fueron los directores de Endgame, los hermanos Russo, quienes nos volvieron a dar esta respuesta como lo vimos en un inicio. Pero primero analicemos un poco lo que pasó con este personaje, ya que justamente en Endgame Hulk fue dañado de forma aparentemente permanente por su encuentro con las poderosas gemas del infinito. El dolor en su brazo en aquel momento fue claramente evidente, y no negamos tampoco el poder de las gemas y menos reunidas todas en un guantelete. Es muy importante recordar aquí que no cualquier ser podría portarlas, y mucho menos considerando a las 6 gemas juntas. No olvidemos, claro, que también otro chasquido futuro terminó matando a Tony Stark. Pero en realidad, con todo esto sobre Hulk y lo que nos sorprendió más de esta escena y en general del desarrollo mismo de este personaje dentro del UCM, fue descubrir que Hulk no es tan invenciblemente fuerte después de todo. Pero ¿por qué de cierta manera se ha vuelto débil este personaje? Es importante destacar aquí que la debilidad de Hulk dentro de este universo la comenzamos a observar desde el enfrentamiento que tuvo este personaje en contra de Thanos en Infinity War. Antes, los fanáticos del MCU estábamos acostumbrados a ver a Hulk abrirse paso ante cualquier problema, y fue totalmente una sorpresa verlo derribado tan fácilmente en Infinity War, muy a diferencia de cómo actuaba en las Avengers originales. Y justo esta diferencia de fuerza y habilidad fue comentada y explicada por los hermanos Russo, lo cual es clave para entender todo esto. Así que en esta entrevista justo los Russo mencionaron lo siguiente, primero haciendo referencia a Thanos y luego a Hulk. Yo diría que él es muy poderoso, no lo vimos usando la piedra de poder de forma activa durante la lucha. Creo que en última instancia la forma en que vimos esa pelea y la forma en que lo hablamos con nuestro equipo de especialistas cuando estábamos filmando fue que Hulk obviamente es muy poderoso, pero en sí es poco sensato su estilo de lucha. Es agresivo, pero Thanos es el Gengis Khan del universo. Es un peleador muy hábil e igualmente fuerte. Así que cuando enfrentas a uno frente al otro, el luchador más hábil va a ganar. Sabemos pues con esto que ambos personajes eran muy fuertes, pero justo para la trama de Infinity War necesitábamos esta derrota de Hulk para darnos cuenta que Thanos en esta pelea es muy poderoso y realmente hábil como para derrotar a Hulk sin siquiera usar las gemas del infinito. Y esta derrota es clave porque dejó emocionalmente marcado al gigante verde, y esto pues en cierta medida lo terminó impulsando hacia su transformación en este profesor Hulk. Pero a pesar de su derrota contra Thanos, él continúa siendo bastante fuerte y se encuentra sobre todo en equilibrio con Hulk y Banner trabajando en sintonía.
Esta nueva faceta no la usó para tener su revancha contra el Titán Loco como muchos fans habíamos teorizado y como realmente esperábamos ver de cierta manera en pantalla. Por el contrario, él participó con esta combinación de los dos diferentes personajes en una misión mucho más importante. Y es justamente en el momento en que los Avengers terminan la misión de recolectar las gemas del infinito de los diferentes momentos en el tiempo, que Bruce Banner no duda ni un solo momento en que él es el indicado para utilizar esta poderosa arma con las 6 gemas. Debemos recordar también que en Thor Ragnarok ya nos habían contado que Hulk es el Avenger más fuerte de todos, porque en una escena de esta película cuando Thor intenta despegar la nave, la computadora de la nave que activa los motores necesita justo el reconocimiento por voz, y es curiosamente Bruce Banner quien logra activarlos con la clave de el Avenger más fuerte. Y ahora en Endgame él nos dio una confirmación más directa sobre su poder, porque el Gigante Verde toma esta responsabilidad sobre el resto de los Avengers, ya que se requiere a alguien realmente poderoso para cargar con esta responsabilidad. Él mismo menciona en Endgame que es como si desde un principio hubiera estado destinado para ser este chasquido redentor. Entonces esto nos dice que tan solo por haber portado el guantelete y haber realizado el chasquido, esto ya de por sí nos habla del increíble poder de Hulk. Esta tarea era totalmente necesaria para recuperar a todos los seres queridos que todos habían perdido. Pero claro, esta heroica hazaña deja secuelas, y a diferencia de la versión de los cómics del Guante del Infinito, en la película del MCU su uso sí impone una severa secuela, algo que sobre todo se hizo bastante evidente cuando los Avengers en Endgame encontraron a Thanos herido y débil después de haber probado su poder en 2 ocasiones. En el caso de Hulk, él usó el guantelete del infinito para deshacer las acciones de Thanos. Por ello, en varios momentos vemos cómo su brazo quedó gravemente desfigurado a pesar de que recibió cierto tratamiento. Y aquí uno de los directores de la cinta en Endgame, Joe Russo, comentó al respecto. Como se puede notar, su brazo es más delgado, está ennegrecido, entonces él pierde mucha fuerza del brazo. Eso es lo que dijo Joe Russo, ya que después de usar todo el poder de las gemas del infinito y el guante del infinito, las lesiones sufridas por Hulk en su brazo derecho son más que evidentes, y en el resto de la película lo vemos portando un cabestrillo. Incluso hasta el final, en el funeral de Tony, continúa con su brazo derecho herido. Hulk es uno de los Avengers que prácticamente más arriesgó su vida al ser el que usó las gemas del infinito para devolverle la vida al universo. El acto pues casi lo mata, pero solo es evidente el daño severo que tiene su brazo. En este sentido, un tanto similar al Thanos de Infinity War y el inicio de Endgame. Pero por el momento, claro, desconocemos si las heridas son mucho más profundas. Por ello también nos surge la duda, ¿podrá Hulk recuperar su brazo? Pero también en otra entrevista, Joe Russo planteó un paralelismo muy interesante entre el daño del brazo de Hulk y la trágica muerte de Natasha Romanoff. Ambos, claro, se han ido y aparentemente es para siempre. Uno ha dejado cicatrices físicas y el otro ciertamente ha dejado mucho daño emocional. Si bien, claro, la relación entre Bruce Banner y Black Widow nunca se exploró completamente en la pantalla, quedó bastante claro que había ciertos sentimientos ahí. Y ahora, claro, Bruce tendrá que lidiar con ellos sin ella. Y también aquí el director Joe Russo dio más detalles sobre el alcance de las lesiones sufridas por el Gigante Verde ante el ataque del guantelete, a lo cual el director de la cinta dijo lo siguiente: ha perdido un brazo y perdió a Natasha. Eso no va a volver. Eso es un daño permanente, de la misma manera que fue un daño permanente con Thanos. Es un daño irreversible. Eso es lo que nos reveló Joe Russo. Y de cierta manera nos asusta un poco esta revelación sobre que es un daño irreversible. Pero es muy curioso también porque en este universo donde se trajeron de vuelta a todos los héroes que desaparecieron, donde por ejemplo Loki de algún modo consiguió su propia serie, y muy a pesar de que lo vimos morir a manos de Thanos, o donde Gamora pudo ser traída del pasado y donde Steve Rogers también puede volver a vivir con su primer amor, esto hace que nos preguntemos si el estado debilitado de Hulk es realmente permanente. Si acaso pues esta regla establecida no se cambiará en el futuro. Y el director, claro, no nos deja solo con esta drástica declaración de que se trata de un daño irreversible. También admite que realmente no existe tal cosa como algo realmente permanente cuando se trata de este tipo de cosas en las películas de Marvel. Porque en un mundo de magia y ciencia súper avanzada, la posibilidad de que Hulk sea sanado siempre estará de cierta manera ahí. Pero el punto es que Hulk necesita ser sanado de alguna manera para que este daño desaparezca y vuelva a pelear. Porque claro, se trata de una herida muy grave ocasionada
ocasionada por un arma de mucho poder. Así que básicamente no cualquier tratamiento le curará el brazo derecho. Pero eso tampoco quiere decir que este brazo no sea de cierta manera recuperable. Porque podríamos considerar que en este universo donde existen grandes avances en la ciencia, tanto así como para volverte pequeñito o que estos permiten los viajes en el tiempo, todo esto pues de algún modo podría plantear las cosas para que Bruce Banner termine recuperando su brazo. Pero incluso si la ciencia no puede revertir lo que se hizo al brazo de Banner, también existe la magia. ¿Y quién mejor que el hechicero supremo? Alguien con conocimiento en las artes místicas como el Doctor Strange para ayudar a Bruce Banner con este problema. Además, claro, no olvidemos que él también es un cirujano. Y ambos, claro, también se conocen en el MCU y después de todo, en los cómics, los dos tienen una larga relación como miembro de los Defenders. Así que en la fase 4 de Marvel, este daño de Hulk se podría resolver en otras películas distintas, donde él aparezca al puro estilo de Thor Ragnarok. Y esta lesión del personaje, que no sabemos cuándo se recuperará, ayuda a provocar también otro cambio importante en el personaje, porque ahora se conoce a Hulk en el universo como un campeón para ser admirado en lugar de temido. Y esto es muy importante porque al tener más control sobre sus emociones, valdrá la pena perder algo de la fuerza. Si a cambio se consigue un crecimiento y una maduración con un mayor control de la ira, una característica básica que el Hulk de las primeras películas carecía, y que termina pues por ser el resultado final de esta aparente trilogía de Hulk que inició en Thor Ragnarok, continuó en Infinity War y culminó con él en Endgame. Sin embargo, Joe Russo dejó bastante claro que cualquiera que sea el destino de Hulk ahora ya no es su problema. En lo que a él respecta, él y su hermano concluyeron la historia de Bruce Banner. Pero también él es consciente de que alguien más podría recoger este hilo de la trama en la línea temporal de este gran universo de Marvel, porque Joe Russo también dejó la puerta abierta a otros creadores al decir lo siguiente: hay mucha gente inteligente que queda, tal vez alguien lo ayude a reparar eso. Tal vez alguien le dé un nuevo brazo. No tengo idea a dónde va ese personaje desde aquí. Lo bueno es que no tuvimos que prestar atención a lo que ocurre después de esto. Solo tratamos de contar un final satisfactorio. En definitiva, esta película de Endgame se tomará en el MCU como el final de una etapa en todo este universo. El final, pues, de estas 22 películas y algo que concluyó con un gran final en las historias de sus 3 primeros Avengers. Y en cuanto a Hulk, curiosamente, la única película en solitario de este personaje que pertenece directamente al MCU fue la segunda película, y por el momento, claro, no hay ninguna indicación clara de que se esté siquiera considerando una película de Hulk en solitario. Solo pues tenemos que esperar a que con suerte veamos más tarde a Mark Ruffalo interpretando de nuevo a Hulk. Y dado que por el momento también las películas de los Avengers también son una gran interrogante, básicamente no tenemos por ahora ni idea cuándo veremos de regreso a Hulk, o ni siquiera tampoco un indicio de cuándo podría manifestarse este cambio en el brazo de este personaje. Claro, podemos teorizar muchas cosas como con Doctor Strange, como se los dijimos hace unos momentos. Solo esperemos que el calendario oficial de la fase 4 de Marvel, que llegará muy pronto, sí nos termine por dar una pista sobre este gigante verde. De igual manera, si te interesa conocer cómo Endgame nos preparó ya para ver a Adam Warlock enfrentándose contra Thor en Guardianes de la Galaxia 3, ese video y todo sobre Dark Phoenix te lo dejaremos aquí en las pantallas finales, junto con otras historias que de seguro te pueden gustar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver La venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.